Entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Bien, el tema de hoy es redox. ¿Alguien sabe lo que significa redox? Es lo de óxido de reducción. Es óxido reducción, así es, óxido reducción. Bien, ¿qué es lo que vamos a aprender ahora? Quizás no tanto aprender, sino que recordar, ¿verdad? Porque yo creo que esto se ve en bachillerato. Vamos a definir qué es electroquímica, vamos a definir exactamente qué es redox, a identificar cuáles son los agentes oxidantes y cuáles son los agentes reductores, a reconocer reacciones de oxidación y de reducción y hacer ejercicios del número de oxidación. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, chicos? Bien, primero empecemos por definir electroquímica. Es la parte de la química que estudia la interconversión entre energía química y eléctrica, es decir, cómo es que la energía química se puede convertir en eléctrica y cómo la energía eléctrica se puede convertir en energía química. Eso es lo que estudia la electroquímica. ¿Cuál es la base de la electroquímica? Las reacciones de transferencia de electrones, o sea, las reacciones redox o de óxido-reducción. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción redox. Un electrón que es del grupo 1, puesto que solo tiene un electrón en la última capa, ¿verdad? Le cede un electrón a este otro elemento que si tiene 7 electrones es muy probable que sea un halógeno. Entonces, esas son las ecuaciones de óxido-reducción, donde hay transferencia de electrones. Y esto que tenemos acá es lo que sucede en el organismo. Por ejemplo, el envejecimiento. El envejecimiento es una reacción de óxido-reducción. ¿Y qué es lo que se usa para combatir el envejecimiento? Se usan antioxidantes. Por ejemplo, la vitamina E, que es un antioxidante. Lo que hace ese antioxidante es ir a completar el electrón que está vacío en los radicales libres y así arman una pareja. Cuando esa pareja ya está completa, la molécula es estable. Entonces ya no se sigue dando la oxidación. Ahora, los procesos electroquímicos son reacciones de óxido-reducción, donde la energía liberada en una reacción espontánea se convierte en electricidad, pero esa energía eléctrica también puede utilizarse para provocar reacciones que no son espontáneas, como por ejemplo todas las endotérmicas. ¿Se acuerdan que vimos que las reacciones endotérmicas no eran espontáneas? Entonces, la energía química que produce un proceso, redox, se puede utilizar para empujar una reacción química no espontánea. La palabra redox viene de la combinación de lo que sucede durante esos procesos, ¿verdad? Es decir, la combinación entre las palabras reducción y oxidación. De ahí viene la contracción redox. Este que tenemos acá es un ejemplo de una reacción de óxido-reducción. Tenemos el trióxido de hierro más el monóxido de carbono para obtener hierro elemental y CO2. Es un ejemplo de reacción de oxidación. En los procesos redox ocurre un intercambio de electrones entre dos especies químicas. O sea que hay reacciones donde se mueven electrones desde una sustancia que los va a perder hasta una sustancia que los va a ganar. El que los pierde se llama reductor y el que los gana o acepta se llama oxidante. La sustancia que va a ceder electrones es la que se va a oxidar y la que los va a ganar lo conocemos como una reducción.
Si gana, se reduce, si pierde, se oxida. En estos procesos redox, la presencia de un agente oxidante obliga a la existencia de un agente reductor. No puede haber un agente oxidante sin la presencia de un agente reductor. Son mutuamente dependientes. Por esta razón, el número de electrones que el reductor pierde es igual al número de electrones que se gana en el agente oxidante. Por ejemplo, si hay una pérdida de 3 en uno, el otro va a ganar esos 3. El número de electrones tiene que ser exactamente el mismo. Ahora, ¿qué es una reacción redox? Ya dijimos que es una reacción donde hay un intercambio de electrones entre dos sustancias, una de las cuales va a perder electrones y la otra va a ganar esos mismos electrones que ha perdido. Por ejemplo, en esta reacción, vean ustedes lo que sucede. El hierro está en su estado elemental y cualquier sustancia en estado elemental tiene un número de oxidación de 0. ¿Qué le pasó al hierro acá? Cuando tiene carga más 2, significa que ha perdido sus cargas negativas, o sea, sus electrones, y se ha quedado positivo. Entonces, el hierro ha perdido electrones, por lo tanto, se ha oxidado. ¿Cuántos electrones perdió? Perdió 2. Ahora, ¿qué pasó con el cobre? Al cobre le hacían falta 2. ¿Y de dónde lo sacó? Del hierro. El del hierro ganó 2 y se convirtió en cobre elemental. Tenía una pérdida de 2. Esos 2 se los ha quitado al hierro. Entonces se ha quedado él con una carga de 0. Este es otro ejemplo. Tenemos el calcio más ácido sulfúrico para producir hidrógeno, el gas, y sulfato de calcio. Vean qué le pasó al calcio. Pasa de un estado de oxidación de 0 a un estado de oxidación de más 2. Significa que perdió 2 electrones. Aquí tenía 0 y cuando se combina con el sulfato, como el sulfato tiene una carga de menos 2, el calcio tiene una carga de más 2. El calcio se oxidó al perder electrones. ¿Qué le pasó al hidrógeno? El hidrógeno en el sulfato de hidrógeno o ácido sulfúrico tiene una carga de más 1, pero cuando pasa a convertirse en hidrógeno gaseoso, se convierte en una carga o un número de oxidación de 0. Entonces, aquí ha disminuido el número de oxidación. Ahora bien, el calcio, que fue el elemento que se oxidó, es mi agente reductor. Y el hidrógeno, que fue el que se redujo, es mi agente oxidante. El calcio es mi especie oxidada o mi forma oxidada y mi agente reductor. Y el hidrógeno, que es el que se redujo, se convirtió en un agente oxidante. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos la reacción del etanol con el dicromato de potasio. Vean ustedes qué es lo que le ha pasado al etanol cuando se convierte en ácido etanoico. ¿Alguien me puede decir qué le pasó? ¿Cuántos hidrógenos tiene el etanol? 2 hidrógenos. ¿Cuántos? 2. Cuente esto. 5. No, 6. tiene 6 hidrógenos. El etanol tiene 6 hidrógenos. Y cuando se oxida y se convierte en ácido etanoico, ¿cuántos tiene? 4. Tiene 4. Entonces, la oxidación se puede definir, según esto, como una pérdida de hidrógenos y como una ganancia de oxígeno. El etanol, cuando se oxida, gana un hidrógeno, no, gana un oxígeno y pierde 2 hidrógenos. Aquí está. El etanol gana un oxígeno porque tenía solo un oxígeno acá
Y cuando se convirtió en ácido etanoico, ganó otro oxígeno. Esa es oxidación. Ahora, en términos del hidrógeno, ¿qué le pasó? Pasó de tener 6 hidrógenos a 4 hidrógenos cuando se convirtió en ácido etanoico. Entonces podemos decir que la oxidación es ganancia de oxígeno, pero también es una pérdida de hidrógenos. Es una pérdida de hidrógenos. Aquí vamos a ver. Las reacciones de oxidación y reducción ocurren en forma simultánea y dependen una de la otra. No puede haber oxidación sin reducción ni reducción sin oxidación. Entonces, repitiendo, el proceso de entrega de electrones se llama oxidación y el proceso de aceptación se llama reducción. Aquí tenemos otro ejemplo. El hierro acá tiene un número de oxidación de 0 porque está elemental. Y el azufre también está elemental, entonces tiene su número de oxidación con un valor de 0. ¿Qué sucede cuando se combinan? El hierro va a entregarle al azufre 2 electrones. Entonces aquí nos queda más 2. Y el azufre va a ganar esos 2 electrones. Y mi molécula sigue siendo neutra porque menos 2 que ha ganado el azufre más 2 que ha perdido el hierro, mi molécula es neutra. Número de oxidación del hierro entonces más 2 en el FeS, ¿verdad? En el sulfuro de hierro 2. Y el número de oxidación del azufre ha pasado de ser 0 a menos 2. Ahora bien, la oxidación no se puede ver solo como una pérdida de algo o una ganancia de algo, sino que tenemos varias alternativas. Por ejemplo, la podemos ver como una ganancia de oxígeno. También la podemos ver como una pérdida de electrones. Además, es una pérdida de hidrógeno, es un proceso exotérmico y es un proceso espontáneo. Durante la oxidación, aumenta el número de oxidación. Hay un incremento algebraico del número de oxidación. En el ejemplo anterior veíamos que el hierro pasaba de 0 a más 2. Entonces ha aumentado el número de oxidación. También se ceden o pierden electrones y la especie química que se oxida, decíamos, se convierte en un agente reductor. Aquí tenemos la semireacción de oxidación. El zinc con un número de oxidación de 0 pasa a zinc más 2 más esos 2 electrones que ha perdido. Entonces, si estos electrones están y el catión están en los productos, se trata de una semireacción de oxidación. Aquí tenemos otro ejemplo. El hierro pasa a perder 3 electrones y entonces se convierte de hierro 0 a hierro más 3, más esos 3 electrones que ha perdido. Esta es la oxidación. Ganancia de oxígeno, pérdida de electrones, pérdida de hidrógeno. En química se ve básicamente como una pérdida de electrones, pero en orgánica lo vamos a estudiar muchísimo como una pérdida de hidrógenos o una ganancia de oxígenos. Y finalmente vamos a decir que el agente reductor es la especie química que se está oxidando. ¿Cómo podemos ver la reducción entonces? La reducción se ve como una pérdida de oxígeno, como una ganancia de electrones, ganancia de hidrógeno. También es un proceso endotérmico y es no espontáneo. Durante la reducción va a disminuir el número de oxidación. En el ejemplo anterior pasábamos de más 2 a 0, ¿verdad? Entonces ha disminuido, teníamos más 2 y ahora tenemos 0. Entonces está disminuyendo el número de oxidación porque hay una aceptación de electrones. La especie química que se reduce se va a convertir en un agente oxidante. En esta semireacción podemos ver que el cobre se reduce y gana 2 electrones. Va a pasar de más 2 a 0 cuando gane esos 2 electrones. Y se está volviendo loco mi mouse.
Y entonces podemos ver que el número de oxidación ha disminuido. Cuando una sustancia se reduce, se convierte en un agente oxidante, que es la especie química que va a estar aceptando los electrones. Ahora, hay semirreacciones de oxidación y ¿cómo se representan? Se representan de esta forma. Tenemos el agente reductor que se convierte en producto oxidado más un número X de electrones. Y el agente reductor es el agente que se oxida durante el proceso, ¿verdad? Y tenemos la semirreacción de reducción, donde tenemos en los reactantes el agente oxidante más el número de electrones y mi producto va a ser la especie reducida. Entonces, agente oxidante, especie que se reduce durante el proceso, redox. Resumiendo, la oxidación. En la oxidación tenemos un agente reductor, tenemos cesión de electrones, aumento del número de oxidación y ¿qué le pasa a esa sustancia? Se oxida. Y durante la reducción tenemos un agente oxidante, que es el que va a captar los electrones, por lo tanto va a disminuir su número de oxidación y se va a convertir en una especie reducida. Veamos este ejemplo. ¿Qué le ha pasado al zinc? Ha perdido electrones. Entonces, ¿qué se ha convertido en qué? En un oxidante. En una especie ¿qué? Se ha convertido en una especie Reductora. oxidada. No. Dijimos que cuando hay pérdida de electrones, como en el caso del zinc, la especie se ha oxidado porque los perdió. Y si se convirtió en mi especie oxidada, el zinc 0 es mi agente reductor. ¿Qué le pasó al cobre? Tenía 2 menos y ha ganado 2. Entonces el cobre se ha convertido en mi especie reducida, pero él es el que ha provocado la oxidación de la otra especie. ¿Quién causó que el zinc se convirtiera en zinc más 2? El cobre. El cobre es el que le ha causado eso. Entonces el cobre es mi agente oxidante. El zinc, que es el que se ha oxidado, es mi agente reductor. Veamos. El zinc, ¿qué le pasó? Dijimos que había perdido electrones. Perdió 2 electrones. Por lo tanto, se ha oxidado. Si se ha oxidado, se ha convertido en el agente reductor. ¿Por qué? Porque hace que el otro gane electrones y le reduce su carga. Se la redujo de más 2 a 0. ¿Qué pasa con el cobre? El cobre gana electrones. Por lo tanto, se reduce. Ganó, aquí tenía 2 menos y los ha ganado. Entonces, se ha reducido. Al reducirse, se convierte en mi agente oxidante, el causante de la pérdida de electrones del zinc. Y como le hace perder electrones, aumenta el valor de su carga. Antes tenía una carga 0 y ahora tiene una carga más 2. Podemos verlo en dibujitos. Vean ustedes. Este, que es el zinc, se empobrece. ¿Por qué? Porque pierde valor. Pierde, pasa de 0 a más 2. Ha perdido monedas, en este caso electrones. Y es el enriquecedor. ¿Por qué el enriquecedor? Porque es el que ha causado la ganancia del cobre. Está enriqueciendo al cobre, pero el precio es que se empobrece. Ahora, ¿qué sucede con el cobre? El cobre es el que se enriquece porque gana las monedas que perdió el otro. En este caso, perdió 2 el zinc y esos 2 son los que ha ganado el cobre. Por lo tanto, es el que causa el empobrecimiento del zinc. ¿Entendido hasta acá? Sí. Sí. Ok.
Entonces, las reacciones redox son de un montón de tipos diferentes, no solo hay una o dos, no solo hay de oxidación y de reducción, ¿verdad? Sigue en general como la estamos viendo. Existen las reacciones de oxidación, llamadas también reacciones de síntesis, donde aquí la plata que tenía un número de oxidación de 0 ha pasado a oxidarse y ha perdido 2 electrones. Estos 2 son los electrones que están acá para que el compuesto sea neutro. Este es un ejemplo de reacción de oxidación llamada también reacción de síntesis. También está la hidrogenación, que es una reacción que vamos a observar muchísimo, pero muchísimo en las clases de orgánica. Aquí tenemos como ejemplo la hidrogenación del buteno. Buteno, 4 electrones, 4 carbonos, un doble enlace, por eso es un alqueno en el carbono 2, más hidrógeno en presencia de un catalizador, que en este caso es platino o carbono. Estos catalizadores son los que logran que el hidrógeno se incorpore a la molécula. Si se fijan, aquí ya no tenemos doble enlace. ¿Por qué? Porque estos dos hidrógenos se han adicionado a estos carbonos y han roto ese doble enlace. Y el compuesto se ha hidrogenado, convirtiéndose en butano. El tercer ejemplo es la reacción de descomposición. Aquí tenemos una reacción del tipo AB para producir A y B. Tenemos el CO2 que se descompone en carbono y en oxígeno. Este es un ejemplo de reacción de descomposición que también es redox. Las reacciones de combustión todas son redox. Fíjense ustedes lo que pasa acá. ¿Qué le pasó al carbono? ¿Qué perdió el carbono? ¿Qué tenía el carbono? Hidrógeno. ¿Y qué tiene ahora? Oxígeno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se redujo o se oxidó? Ha perdido hidrógeno y ha ganado oxígeno. ¿Qué le pasó al carbono? Se redujo. No. Ha Se ganado. oxidó. Ajá. Se oxidó. Toda ganancia de oxígeno es una oxidación. Entonces, el carbono ha perdido sus hidrógenos y ahora tiene oxígeno. Entonces, se ha oxidado. ¿Qué le pasó al oxígeno? ¿Qué tiene ahora el oxígeno que no tenía antes? Hidrógeno. Entonces, ¿qué le sucedió al oxígeno? Redujo. Se redujo, así es, se redujo. Se redujo porque ganó hidrógeno. Entonces, si el carbono se oxidó, ¿es mi agente reductor o mi agente oxidante? Oxidante. El carbono se oxidó. Agente reductor. Entonces es mi agente reductor, exactamente. El oxígeno se redujo porque ganó hidrógeno. Entonces el oxígeno es mi agente oxidante. Así es, exactamente. También están las reacciones de desplazamiento, que nosotros vimos en el propedéutico como reacciones de desplazamiento simple. Existen las reacciones de desplazamiento de metales, como en este caso, que el hierro va a ir a desplazar al cobre y ocupa su lugar y lo deja libre. Este es un ejemplo de desplazamiento de metales. El metal hierro desplaza al metal cobre. El segundo tipo es el desplazamiento de hidrógeno, como las reacciones que ustedes han visto en la práctica 4, cuando los metales reaccionan con los ácidos hidrácidos. Esta es una reacción de ese tipo. El litio, que es mi metal, va a ir a desplazar al hidrógeno del ácido y va a ocupar su lugar. Y lo deja libre como gas hidrógeno, que es el que ustedes vieron como burbujeo, ¿verdad? De gas hidrógeno y se convierte en el cloruro de litio y hidrógeno gaseoso. Y el tercer tipo de reacciones de desplazamiento es el desplazamiento de un halógeno, donde un halógeno va a ir a desplazar al otro. El cloro desplaza al bromo y ocupa su lugar.
Y entonces el bromuro de potasio se convierte en cloruro de potasio y deja libre al bromo. Y el último tipo de reacciones redox es la reacción de desproporción. Aquí está la primera actividad. Encuentre un ejemplo adicional para cada categoría de estas reacciones químicas. Para todas, las 6. Tenemos las reacciones de desproporción que son sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque un mismo elemento es reducido y oxidado simultáneamente. La mayoría de estas reacciones se observan en átomos de sustancias radiactivas, pero no todas, por el ejemplo que vamos a ver. En estas reacciones, algunos átomos aumentan su número de oxidación y otros lo van a disminuir. Y se da en sustancias que tienen al menos 3 estados de oxidación, como por ejemplo esta lista que tenemos acá. Manganeso, cobre, oro, mercurio, nitrógeno, azufre, fósforo, oxígeno y los halógenos. Aquí tenemos el ejemplo. Vean, esta es la descomposición del peróxido de hidrógeno del agua oxigenada, como ustedes le quieren llamar. Aquí el oxígeno es el que ha sufrido el cambio. Algunos se oxidan, como por ejemplo este. Aquí perdió un oxígeno. Este es el. Aquí, ¿qué ha pasado con el número de oxidación del agua y del H2O2? Y en el otro, ¿qué ha pasado entre el H2O2 y el oxígeno? Algunos átomos se reducen. ¿Cómo ha pasado eso? Veamos las semireacciones. Tenemos, en la primera tenemos el ácido, el agua oxigenada, que se ha convertido en agua. ¿Qué le pasó a esta agua? ¿Qué perdió? De acá a acá perdió hidrógeno, ¿cierto? Perdió oxígeno, perdón. Aquí tenía 2 y aquí solo tiene 1. Entonces esa es una reducción. Y además ha cambiado su número de oxidación de -1 en los peróxidos. El oxígeno normalmente tiene -2, ¿verdad? Pero cuando está combinada con el hidrógeno en peróxidos, en ese caso trabaja con -1. Entonces, el peróxido trabajaba antes con -1 y ahora trabaja con -2. Entonces, su número de oxidación ha disminuido. -1 es mayor que -2, ¿verdad? Entonces, ha disminuido su número de oxidación. Ahora, en la semireacción de oxidación, ¿qué ha pasado? El H2O2 se ha convertido en O2. El peróxido ha perdido hidrógeno. La pérdida de hidrógeno es una de las señales de la oxidación. Y además ha pasado de ser -1 a 0. Entonces ha aumentado su número de oxidación. Así es como nosotros podemos reconocer la oxidación o la reducción, pero en estas reacciones de desproporción, el mismo elemento es el que se oxida en un producto y se reduce en el otro producto. Eso es lo interesante de estas reacciones de desproporción. Ahora, en el organismo también se dan reacciones redox, es donde más se dan reacciones redox. Tenemos, por ejemplo, la reacción de la glucosa en presencia de oxígeno. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se convierte en CO2 y en agua. ¿Qué pasó acá? La glucosa, que es C6H12O6, se convierte en CO2. Pierde hidrógeno y también pierde electrones. Y el oxígeno, que solo era O2, ha ganado hidrógeno. Por lo tanto, está sufriendo una reducción. No tenía nada y ha ganado hidrógeno. Y la ganancia de hidrógeno es reducción. Este es solo un ejemplo de los millones de reacciones de redox que se dan en el organismo. Ahora, ¿por qué son importantes las reacciones de reducción y oxidación? Porque participan en la transmisión de impulsos nerviosos. Participan del metabolismo, igual que los ácidos, las bases y los buffers, ¿verdad? Forman parte de la electroterapia, es decir, electroshock. La base de los electrocardiógrafos son reacciones redox también.
Los marcapasos que les ponen a las personas con problemas cardíacos tienen su fundamento en reacciones redox y también en la administración de medicamentos, especialmente en esta que ustedes me van a averiguar qué es, que se llama iontoforesis. La iontoforesis es un tipo de terapia farmacológica y tiene que ver con las reacciones redox. Ustedes van a investigar qué es. Por otra parte, se aplica en la oxidación de metales. La decoloración de la ropa también es una reacción de óxido-reducción. El mecanismo de acción de todos los antisépticos y los desinfectantes, los dulces, los alcoholes y la nicotina producen mecanismos de oxidación que favorecen el envejecimiento. Entonces, ahí al estudiar quiénes favorecen el envejecimiento y al saber que son reacciones de oxidación se pueden combatir, ¿verdad? Y la depilación permanente también tiene su base en las reacciones redox. Cuando vamos al mercado, en una cosa tan simple como esa, como ir a comprar carne, por ejemplo, un filete de carne que ya tiene mucho tiempo en el supermercado va a ser color pardo, tirando a café, ¿verdad? Entonces así sabemos nosotros que no está fresca. Cualquier combustión también es una oxidación. Cuando algo se está quemando, se está oxidando. Por ejemplo, en el caso de los cigarrillos, se está oxidando tanto el papel como el tabaco. Cuando ustedes encienden el gas en sus cocinas, es el gas que se está oxidando. El combustible de un motor se está oxidando la gasolina. En una hoguera estamos oxidando madera y se está convirtiendo en CO2 y en agua cuando la combustión es perfecta o lo que nosotros conocemos en química como una combustión completa, que por si yo estoy segura que si se acuerdan, pues se les voy a recordar que una combustión completa es aquella donde solo hay un producto, dos productos, perdón, y se da en una sola etapa. Y la combustión incompleta tiene 4 productos y se da en 2 etapas. Eso lo vieron al inicio. De tarea, investigue 3 reacciones redox que se observan en la vida cotidiana y que no sean ninguna de las que hemos mencionado acá. Ahora, hay múltiples sustancias que nos pueden servir como agentes oxidantes y tenemos que estudiarlos porque los vamos a ocupar, pero muchísimo en orgánica. Tenemos, por ejemplo, los permanganatos. Ustedes ya utilizaron permanganato de potasio cuando vieron la naturaleza de las sustancias reaccionantes en la práctica de cinética. Utilizaron permanganato como oxidante para el alcohol y para el yodo. Tenemos también los dicromatos en presencia de ácido sulfúrico, o sea, dicromato de potasio en medio ácido, porque puede haber dicromato en medio acuoso y en medio básico también, pero el oxidante es el que está en presencia de ácido sulfúrico. Tenemos el clorito sódico, el dióxido de cloro, los cloratos, los peróxidos de plomo, de manganeso y de hidrógeno, el dióxido de plomo con ácido acético, con ácido sulfúrico o ácido clorhídrico, el ozono también es un agente oxidante, el óxido de manganeso, el óxido de plata, el ácido arsenioso, el ácido nítrico, sales férricas, sales de cobre, ácido sulfúrico fumante, todos estos sirven como oxidantes y si ustedes se fijan, lo que tienen en común es la presencia de muchos oxígenos, ¿verdad? Muchos oxígenos nos identifican un agente oxidante, pero no solo hay que basarnos en eso, porque los halógenos también son oxidantes. El clorito, el clorato, el perclorato y compuestos análogos. Por ejemplo, el yodato, el yodito y el peryodato, ¿verdad? Compuestos relacionados con el serio 4, compuestos cromados, como el trióxido de cromo o el clorocromato de piridinio, conocido en el comercio como PCC. El reactivo de Tollens, que vamos a utilizar mucho en orgánica, es un agente oxidante suave. Los sulfóxidos también son agentes oxidantes. El ácido persulfúrico, que tiene 5 oxígenos. Entonces, todos estos son oxidantes. El tetróxido de osmio, que tiene 4 oxígenos. Vamos a ver ahora una lista de
agentes reductores y van a ver ustedes que la lista se reduce increíblemente. ¿Por qué? Porque hay más agentes oxidantes que reductores. Por eso es que las reacciones espontáneas son más que las no espontáneas. Tenemos como agente reductor el carbón. Si se acuerdan cuando les di el ejemplo de la reacción de hidrogenación, ahí había carbón. El carbón es un agente reductor. El monóxido de carbono, elementos metálicos que son los que atraen oxígeno, los metales, todos son reductores. En la reacción de reducción del buteno teníamos también el platino. El platino es un metal que sirve mucho como agente reductor porque atrae hidrógenos. Los hidruros, que es cuando el átomo de hidrógeno tiene carga negativa. ¿Por qué tiene carga negativa? Porque el hidrógeno en ese caso se está combinando con un metal. Entonces, él tiene que tomar una carga negativa. Por eso es que no podemos clasificar el hidrógeno como metal o como no metal, ¿verdad? Porque puede trabajar con carga positiva y también con carga negativa. Tenemos también el peróxido de hidrógeno, que ya lo mencionamos entre los agentes oxidantes también, por si no se habían dado cuenta. El peróxido de hidrógeno funciona como reductor o como oxidante. ¿De qué va a depender eso? De si se encuentra diluido en medio ácido o en medio básico. De eso va a depender que el peróxido actúe como agente reductor o como agente oxidante. Esos son los más comunes. Ahora, unos metales se pueden oxidar y otros no, ¿verdad? Nosotros podemos verlo en las joyas de fantasía o en las joyas de metales puros que tengamos. Por ejemplo, metales que se oxidan tan fácilmente que incluso el agua fría los oxida. Entre esos tenemos los metales alcalinos y los metales alcalinos térreos. Tenemos también metales que se oxidan con vapor de agua. Ahí ya entra en juego la temperatura, ¿verdad? Tenemos el magnesio, el aluminio, el zinc, el cromo. Ya vamos variando a lo largo de la tabla periódica en dirección a los no metales, pero siguen teniendo cierto carácter metálico. Tenemos metales que no se oxidan con ácido. Por eso es que las joyas de oro las prueban con ácido, porque no les tiene que pasar nada con los ácidos. El cobre, la plata, el mercurio, el platino, el oro, todos esos no se oxidan con ácidos. Y tenemos los que sí se oxidan con la presencia de un ácido, como por ejemplo el cobalto, el níquel, el estaño y el plomo. Entonces, para decirlo más fácilmente, hay metales que son más sencillos de oxidar que otros, porque solo necesitan un agente oxidante moderado, ¿verdad? Tan moderado como el agua. Ahora viene la parte de los ejercicios. No los van a mandar todos, van a mandar solo los que tienen asterisco. Dice aquí clasificar cada reacción como oxidación y reducción y tenemos 4, que son, ahora ya nos va a resultar más fácil distinguirla, ¿verdad? La segunda dice determinar el agente oxidante, el agente reductor, la especie reducida y la especie oxidada en cada ecuación. Ese lo vamos a hacer ahorita. ¿Qué le pasa al cobre +2? ¿Se oxida o se reduce? Se reduce. Se oxida. Se reduce. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es él? Un agente oxidante. reductor. No. Agente oxidante. Si se redujo, se va a convertir en un agente oxidante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el que va a causar que el magnesio se convierta en una especie que Reducida. si el magnesio ha perdido 2 electrones, ¿qué le ha pasado? Sería un oxidante. A ver, decíamos, la especie que se reduce es mi agente oxidante. ¿Y quién se redujo? Se redujo el cobre, porque el cobre pasó de +2 a 0. Se redujo. Entonces, el cobre al lado del producto es mi especie oxidada. Mi especie oxidada, veamos. Aquí. El cobre se oxidó, ¿verdad? Por lo tanto, es la especie
No, el cobre se redujo, niño. Por lo tanto, es mi especie oxidante. Ahora, ¿qué le pasó al magnesio? Se oxidó. Exacto. El magnesio se oxidó. ¿Por qué? Porque perdió 2 electrones. Por lo tanto, en este lado de la ecuación, ¿en qué tipo de agente se ha convertido? Reductor. Exacto. Reductor. Ahora veamos el segundo ejemplo. ¿Qué le pasó al aluminio? Perdió electrones. Perdió electrones. Y si perdió electrones, ¿qué le pasó? ¿Se oxidó o se redujo? Se redujo. Oxidó. Se oxidó. Se oxidó. O sea, aclaren bien antes de contestar. ¿Qué le pasó al aluminio? Perdió 3 electrones. Y cuando se pierden electrones, se está oxidando. Por lo tanto, como el aluminio se oxidó, es mi agente ¿qué? Reductor. Exacto, es mi agente reductor. ¿Por qué? Porque va a causar que el cadmio gane los 2 electrones que le hacen falta. Entonces, si el cadmio está ganando electrones, ¿qué le pasó? Se redujo. Se redujo. Se redujo. Y el cadmio se ha convertido entonces, el cadmio más 2 en mi agente ¿qué? Oxidante. 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 Exactamente, así es. Veamos ahora este ejemplo. El zinc, ¿qué le pasó al zinc? Se oxidó. Por lo tanto, es mi agente Reductor. reductor, exacto. ¿Qué le pasó al níquel? Se redujo. Se redujo. Por lo tanto, es mi agente. Oxidante. Oxidante. Exacto, bien, ya lo atraparon. Perfecto, me encanta. Bien. Ahora, esto es lo que ustedes van a trabajar. Estas no las vamos a resolver. Ahí tenemos las semi-reacciones, ¿verdad? Entonces ustedes van a identificar cuál es el que se oxidó, cuál es el que se redujo y en qué tipo de agentes se han convertido. Ahora, también nosotros podemos encontrar un número de oxidación de cualquier elemento en cualquier tipo de compuesto. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, quiero saber con qué número de oxidación trabaja el azufre en este compuesto. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el hidrógeno trabaja con +1 por lo general y el oxígeno trabaja con -2. Eso yo lo tengo claro. Entonces, ¿cómo voy a encontrar con cuál trabaja el azufre? De esta forma. De esta forma. Primero voy a enlistar los elementos que están formando parte de mi compuesto. Luego voy a ver cuántos átomos de cada uno de esos elementos tengo en el compuesto. Y después voy a determinar el número de oxidación. De hidrógeno tengo 2. Aquí hay 2 hidrógenos. De azufre tengo solo 1. Y de oxígeno tengo 4 átomos. Ahora, eso lo voy a multiplicar por el estado de oxidación de los que yo ya conozco. Ya sé que el hidrógeno es +1. El azufre va a ser X porque es el que yo quiero saber. Y el oxígeno tiene -2 porque no es un peróxido. Tiene -2. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? Multiplicar. 2 por +1 es +2. En el azufre tengo X y en el oxígeno tengo -8. La suma algebraica de estos 3 valores me tiene que dar 0. Entonces, ¿cuál es el valor del número de oxidación del azufre? 6. ¿Positivo o negativo? Positivo. 6 positivo, ¿verdad? Exactamente. Porque +2 más 6 es +8. -8 que tiene el oxígeno, eso me da un valor de 0, que es el que tiene que tener en total esta molécula. Es bien fácil determinarlos. Y ustedes me van a determinar, no todos estos, pero sí por lo menos 4. El del H2SO3, el dicromato de potasio, el ácido sulfúrico y el cromo. El elemento en rojo es el que ustedes van a determinar.
el ácido crómico, el cromato de potasio. Estos son los que ustedes van a investigar. Ahí les he puesto dos referencias donde está bien bonito explicado cómo encontrar el número de oxidación por si ustedes no entendieron con lo que les expliqué hoy. Y con este tema terminamos el programa académico de Química General y yo sé que las condiciones actuales no han sido las mejores para aprender química, ¿verdad? Química es difícil y en estas condiciones mucho más difícil. Entonces,